Voy a leer un breve análisis que hice de la novela Catalina de Elisa Múgica. Lo titulé Catalina y las nuevas representaciones de la mujer. Múgica, después de haber publicado Los dos tiempos en 1949, deja que transcurran 14 años y escribe la obra Catalina en 1963, en la que vemos a un personaje femenino muy joven que contrajo matrimonio bajo las condiciones de la época, que en un momento dado se acerca a su yo. Se pregunta sobre las múltiples razones de su existencia, el objeto del matrimonio, y decide liberarse de todo lo que la ata con un afán desmedido. Desea hacer con su tiempo cosas más importantes que esperar a Samuel Figueroa después de un día de trabajo, o actividades diferentes a cultivar las plantas, hacer la comida y lavar la ropa. Múgica nos narra cómo decide huir de la rutina y acercarse a las letras, aceptando la invitación de integrarse a la tertulia que propone el Dr. Bullón, y que acordaron ser dirigida por Ricardo Gómez, quien había estudiado filosofía y letras en Bogotá. Múgica cuenta que así lo expresa Bullón. De ahora en adelante te visitaré con más frecuencia, anunció, y traeré a Ricardo Gómez. Formaremos una tertulia como hay en muchas partes, a fin de leer y comentar libros. Es terrible estar metidos en un agujero como este. Debemos buscar una salida para no asfixiarnos. 1982, página 59. Ella acepta encantada el proyecto y las horas dedicadas a la tertulia darían sentido a su vida. Manifiesta que sus amigos y ella olvidaban sus problemas personales para pensar en otros, más altos. Está tan feliz que reitera la invitación a Ricardo para que olvide sus desalientos, y a Domitila, que es aficionada a la lectura, para cerrarle la boca a quienes estuvieran inclinados a pensar mal por reunirse con otro hombre. En este sentido, Beauvoir asevera que la mujer en sus proyectos se afirma concretamente como sujeto, y por medio de su relación con el objetivo que persigue, con el dinero y los derechos que conquista, da pruebas de su personalidad. 1949, páginas 493. Múgica ha conocido el tormento de la llegada a la palabra oral. Según Cixous, es el corazón que late hasta estallar, pero que al hacerse escritura desde hacia la mujer y aceptando el desafío del discurso regido por el falo, la mujer se sentará en un lugar distinto al silencio. Saldrá de la trampa del silencio y la escritura le hará gozar la conquista de la palabra, esa palabra oral, en un vuelo vertiginoso y en un lanzamiento de sí, una inmersión según Cixous. Página 60 del texto publicado en 1995. Volar es el gesto propio de la mujer, volar en la lengua, hacerla volar. Hemos aprendido las 1000 maneras de poner en práctica el arte de volar y sus variadas técnicas. Hace siglos que solo tenemos acceso a él mediante el vuelo, que hemos estado viviendo en un vuelo, en un deseo de volar, encontrando cuando lo deseamos pasadizos angostos, secretos, entrecruzados. Asimismo, Múgica cuenta que Catalina había leído las novelas de Carlota Abrahame, de Carolina Invernicio y María del Pilar Sinués. También las había leído Rebeca Fernández Aguirre, parienta de su padre que conocía el mundo. Se reunían a comentarlas juntas, y eso las arrastraba a otras confidencias relacionadas con los hombres, ya que según Catalina sabía manejarlos. Además, ella sabía aludir delicadamente y sin herirle al vacío de su vida. Así como las hermanas Francesca y Petronila, Catalina sigue confirmando su entusiasmo por la lectura. María ejercía el poder de aquietarla cuando le leía mientras la escuchaba leer. Yo soplaba un cañuto mojado en agua jabonosa para formar pompas. Múgica, 1963, página 102. Estos episodios ya se habían mencionado, pero es importante traerlos a colación nuevamente por confirmar su deseo de instruirse. Su pasión por la lectura se complementaba con el de la escritura, y ese deseo de escribir se plasmaba en la obsesión que tenía por heredar el escritorio de su tía política Catalina Torres. Bogotana, que viajó a París,
y allí encontró las armas intelectuales que le darían el poder de liberarse y que en nuestra patria le era negado a la mujer. El fragmento anterior es utilizado en la introducción y en otros apartados debido a la alta trascendencia que tiene la historia. Elisa Múgica presenta en esta novela a una mujer que también renuncia a su destino y se expone a la exclusión por las decisiones tomadas, pero no sabía qué tiempo después Elena Araujo, en un artículo titulado Dos novelas de dos mujeres, publicado en el dominical del periódico El Tiempo con fecha marzo 26 de 1967, página 7, abrió una crítica a su obra Catalina comparándola con Ifigenia de Teresa de la Parra, la escritora venezolana más destacada de su época porque expresó en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces. Su novela Ifigenia planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida, según la sociedad, era el matrimonio legalmente constituido. En el artículo aparece que uno de los planteamientos es que Ifigenia de Teresa de la Parra, María Eugenia de 18 años, quien recién ha vuelto a Caracas después de una larga estadía en Europa, representa una niñez y una adolescencia que desembocan en el dilema de la incipiente madurez, que a su vez enfoca la disyuntiva matrimonial. Catalina representa precisamente esa disyuntiva matrimonial dentro de un ambiente provinciano viciado por los intereses, postulados, rencillas y mezquindades que ruedan por sus dedos como las cuentas del rosario de rutinas. Una disyuntiva matrimonial que desemboca en una infidelidad, con el deseo de amar a quien ella quiera, sin miedos, sin remordimientos. Para Maruja Vieira, Catalina surge con el mismo gesto entre desafiante y burlón de la pecadora de Inés de Hinojosa, sin la connotación histórica de Nicolasa y Bernardina Ibáñez, pero reclamando su sitio entre las heroínas de la novela colombiana. 1988, página 140. Y cuando hablamos de ser una mujer que reclama su sitio en la historia de la novela en Colombia, lo hacemos para hacer énfasis en ese espacio propio, en ese destino propio al que alude también María Mercedes Jaramillo, 2007, página 69. En el texto, El precio de la autonomía, en el que hace alusión a este mismo punto diciendo: la obra narra la trayectoria de un personaje atípico en busca de un destino auténtico y un espacio propio en una sociedad en crisis. Es una novela con temas políticos y sociales que sin embargo indaga en la educación femenina, en las relaciones familiares, en las obligaciones que ocupan las mujeres, en sus intereses, en las relaciones amorosas. Ella cuestiona la maternidad y el matrimonio como la única alternativa para las mujeres y plantea otras opciones al destino personal y el rol de la mujer en el mundo. Y se afirma todo esto sobre la historia, la política, lo social, porque en Catalina se habla de las guerras del momento y cómo éstas afectaban a las mujeres al dejarlas solas, esperando la llegada de un soldado que poco ganaba para mantenerlas. Por una situación similar a la de Catalina y María Corazón pasa Cristina, la madre de Celina en la novela Los dos tiempos. El esposo de Cristina desde los 20 años participaba en algunas guerras que coinciden con las nombradas en Catalina. Palo Negro, en la que luchó Samuel, el esposo de Catalina, al lado del general Uribe, y junto al soldado Pontón, quien siempre se mostraba compasivo con los heridos al recogerlos después de cada batalla, y a quien Samuel seguía por obligación. Sobre todos estos hechos reales, la autora menciona también en la página 29 de la obra Catalina que el Estado de Panamá acababa de separarse de Colombia y que Samuel, aprovechando su condición de abogado, en uno de sus discursos invitó a la unión, argumentando que hace mucho Bolívar la predicó. Por eso, en el siglo de las luces y el progreso deberían trabajar para alcanzar su ideal. Este episodio reafirma una vez más la habilidad de la escritora para ubicarnos en la época. Con respecto a esto, María Constanza Quiroz Ocaña, en la tesis Mujer y Ciudad, Recepción y Concienciación en Bogotá de los Nobel de Elisa Múgica, dice que Patricia Aristizábal, en el texto Panorama de la narrativa femenina en Colombia en el siglo XX, 2005, destaca que la novela Catalina cronológicamente corresponde al año de 1902, cuando acaba de terminar en Colombia la Guerra de los Mil Días. Quiroz, 2003, página 29.
Parece que Aristizábal tomó este dato de manera literal de la novela, ya que allí Múgica narra en las últimas semanas de 1902: mi novio tuvo que ausentarse varios días. Fue entonces cuando recomenzamos las reuniones políticas. Página 28. Pero si tenemos en cuenta elementos que ya hemos enunciado, como la Convención de Ocaña, que se dio entre el 9 de abril y el 10 de junio de 1828, y la participación de Bolívar en ella cuando pasó por Bucaramanga, además de la muerte de Simón Bolívar en 1830, que puso muy triste a María Corazón, y la mención que se hace de la Fundación La Culebra Pico de Oro del Estado Soberano de Santander en 1864, podemos concluir que Catalina se desarrolla entre 1820 y 1940, si tenemos en cuenta las tres generaciones: María Corazón y Tomás Aguirre, abuelos primera generación; Lorenzo Aguirre y Matilde Vélez, padres segunda generación; y Catalina y Samuel Figueroa, nieta e hija con el esposo tercera generación. Estos datos históricos mencionados en la introducción de esta tesis y en otros apartados encontrados se fortalecen con la participación del personaje María Corazón, quien reconoce que ya no habría paz en la República después del Libertador, pero que al menos ella había logrado ser feliz porque la intervención del Bolívar en su matrimonio había sido fenomenal. Luego de la muerte de Bolívar, nos narra la autora a través de María Corazón cómo a un guerrillero lo fusilaron al pie de la ceiba de la plaza, siendo este uno de los tantos actos que endurecieron la guerra. La mención de Simón Bolívar en la obra como un personaje casual que tuvo una relación directa con Tomás Aguirre, el abuelo de Catalina, nos permite deducir que la autora lo hace teniendo en cuenta el paso del Libertador por Bucaramanga en 1828. Después de dirigirse en 1826, investido de gloria y de poder hacia la Gran Colombia. Asimismo, Múgica menciona en la obra la matanza de los alemanes en Bucaramanga a manos de artesanos. Con respecto a esto, Ana Cecilia Ojeda, en el texto Catalina en perspectiva, dice que 5 años después aparece Gabo hablando de la masacre de las bananeras, pero realmente fue en 4 años porque la obra de Gabo se publicó en 1967. Ojeda menciona también que 15 años después aparece Pedro Gómez Valderrama con los pormenores de la migración alemana a Santander y el movimiento resultante generado con el de artesanos Culebra Pico de Oro. Múgica hace alusión a este episodio diciendo: asesinaron a los alemanes frente a sus almacenes y dejaron los cadáveres clavados al pie de las puertas. Página 126. Según Múgica, nadie salió durante 3 días. Los bandidos querían acabar con todos los extranjeros en Bucaramanga y cuando lo hicieron regresaron al monte. Otro episodio mencionado es cuando el pueblo estaba descontento con el gobierno y por más que el general Reyes tratara de aplastar las conspiraciones, la gente se mataba por 5 centavos. Cuando revisamos el dato desde la historia, comprobamos que Reyes fue un político explorador, comerciante y militar colombiano. Fue también presidente de Colombia entre 1904 y 1909. Si seguimos analizando la obra, podemos decir que Múgica fue la primera en hablar de una mujer pequeña que se consumía del dolor a la espera de su hijo. Gabo lo hace 4 años después con Úrsula Iguarán. Múgica, en efecto. María Corazón era una sombra vestida de luto. La sacaba a tomar el sol al primer patio de la casa grande, sentada en una butaca de mimbre y tapada la cara con un pañuelo blanco. Página 85. Esa paz que tenía María Corazón, llena de dulzura y silencio en la senectud, es una descripción que inmortaliza su figura. Catalina, en otro episodio, consolida la figura de su abuela cuando se refiere a ella como una miniatura de ojos verdes, y siguiendo con los episodios reales, Múgica menciona que Bolívar se enteró sobre el embarazo de María Corazón y de manera sutil le dice a Tomás Aguirre, abuelo de Catalina: ¿no piensa casarse con la muchacha? Página 87. Después del matrimonio tienen un hijo llamado Lorenzo. Este se va para Venezuela después de la muerte de su prometida y regresa 18 años después. María Corazón, de tanto esperarlo, estaba paralítica y medio loca. Los niños jugaban alrededor de ella y no lo sentía, parecía encogida, más pequeña de lo que era. Es un personaje que empequeñece más de lo que es traspasada por el dolor y ya tan vieja no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor, como pasa con Úrsula Iguarán, que al perder la cuenta de sus años, sus tataranietos jugaban con ella como si fuera una muñeca y se murió tan sola como vivió.
Si continuamos analizando la obra del personaje, vemos como Catalina, siendo una niña, identificó todas esas costumbres que le han sido transmitidas a las mujeres, como esperar paradas junto a la ventana a que el novio llegara y atenderlo a la entrada del hogar, de creer que las mujeres no eran aptas para manejar una finca, de no poder separarse porque era un pecado ante Dios, de ser libertinas si se salía del pueblo a recorrer el mundo, de contraer nupcias antes de los 16 años, de pertenecer obligatoriamente al partido político de los padres. En este caso, Catalina fue liberal como su padre y rechazó siempre la afiliación conservadora de su madre. La salvación para Catalina estaba siempre en la conversación consigo misma. Allí en su mundo imaginario, con su otro yo, podía hablar también sobre su madre y los genios tan distintos que tenían las dos, lo que hacía que no se entendieran. Reconoce que siempre la criticaba en silencio porque testaba su aire satisfecho, su elegante saya negra, su mantilla de blonda, su cara salvada, y no sabía por qué milagro no envejecía. Tuvo un tiempo en que había rezado para conseguir que envejeciera. Pensaba sobre su belleza que no mostraba ninguna tacha. De esta manera Catalina habla a través de su monólogo interior sobre no amargarse por lo que no tiene, de no permitir que la voz de su madre arañe viejas heridas. Así habla una y otra vez sobre todo lo que le preocupa, sobre lo que le hace feliz, como el cuarto llamado el gabinete, en el que se distraía y soñaba con escribir gracias al escritorio heredado de su tía política Catalina Torres. En cuanto a Múgica, la escritora, que se expresa a través de sus personajes, reconoce que escribir le ha permitido tener un lugar en la historia. Lástima que el lenguaje de sus compañeros y amigos de alguna manera la sigue excluyendo. Eduardo Mendoza Varela, por ejemplo, en el texto Elisa Múgica en la Academia Colombiana, la trata de escritor cuando puede haber dicho escritora, como lo quería ella misma, pues ya mencionamos en la entrevista que le hizo Calero que ella aseveraba que el sexo se debe notar en la escritura. Mendoza señala su condición de escritor cuando habla sobre el trabajo que ella ha inspirado en Mutis. Elisa Múgica ha sido uno de los pocos escritores colombianos que ha asumido en una medida que sobrepasa la nota o al artículo ocasional la tarea de difundir popularmente el nombre de don José Celestino Mutis. Mendoza, 1988, página 120. Sobre el valor de reconocer a Múgica como escritora y a la novela Catalina como una nueva representación de la mujer que rompe con una tradición literaria en Colombia de novelas sobre mujeres escritas por hombres, vale la pena traer a colación nuevamente el análisis hecho por Elena Araujo en el artículo Dos novelas de dos mujeres, publicado en el periódico El Tiempo. En este artículo compara la novela Ifigenia de Teresa de la Parra con Catalina de Múgica. En 1924, Teresa de la Parra había ganado con Ifigenia un concurso de novelas, y aunque Araujo afirma que Ifigenia es más novela que Catalina por la extensión y la forma, que no admiten comparación porque la venezolana es sensible y barroca en la realización, también asegura Araujo que en contenido Múgica va más allá por el planteamiento lúcido de una problemática, la de la condición femenina, y lo sustenta con el episodio en que Catalina pierde el bebé y es declarada estéril, ya que esto hace que la consideren fallida en cuanto mujer, pues no sirve para lo que habría de servir. Múgica proyecta en ella no solo el interrogante biológico, mítico, histórico de la condición femenina, sino la presencia de una evolución liberal de las ideas precisamente en torno a la condición femenina. Pues en Catalina inicia Elisa Múgica el camino que ha de recorrer toda mujer para transformarse de objeto en sujeto de cualquier conglomerado, aunque el personaje no lo logra. Esto hace, según Araujo, que Ifigenia, novela de alcance literario, quede atrás y siga adelante Catalina, novela de alcance social. 1967. Sin embargo, no estamos de acuerdo con lo planteado por Araujo cuando dice: si Elisa Múgica logra eludir el costumbrismo, no logra eludir una tendencia al diario sentimental que, sumada a su apego por lo circunstancial y a su carencia de análisis, la precipita en una noria de la que no alcanza a salvarla ni la leyenda de su heroína. Como ella, Elisa Múgica se anega en un limbo que la mantiene al margen de su propia identidad. Como ella, Elisa Múgica no sabe qué le falta para realizarse. Le falta para realizarse ese trayecto que debe recorrer para transformarse de objeto en sujeto de un conglomerado.
Página 2, año 1967. Si vamos más allá del análisis de Araujo, podemos decir que Catalina desde su niñez fue un objeto de las circunstancias y de las gentes, de la historia, de lo familiar y social, y no adquiere cierta capacidad de subjetivación solamente cuando da el paso a ser reflexivo de tomar un amante, como lo dice Araujo, pues pareciera que Araujo se olvida de innumerables momentos en los que ella puso de manifiesto su capacidad reflexiva. Entre ellos tenemos no pertenecer al partido político de su madre, no contarle a su amiga los pormenores del matrimonio, descubrir por sí misma la deslealtad de Rebeca Aguirre, a quien consideraba chismosa, revelársele al doctor Bullón, querer arreglarse de una manera que le impresionara a Samuel a pesar de no ser alta, vengarse de Samuel cuando va para la finca gritándole que en las alforjas va un corte de seda para Emilia, pues eran inútiles los reclamos, formar una tertulia con Ricardo Gómez, desear el escritorio para escribir y desear viajes que las llevaran fuera de ese lugar para conocer otros mundos. Las tertulias además le dieron sentido a su vida, los puntos de vista del sacerdote sobre diferentes aspectos de su vida la fortalecieron, hecho que por cierto indignaba al sacerdote, cuando reconoce que pierde los pocos años buenos que le quedaban sacrificándose entre otro. Todo esto hace que refutemos la idea de Araujo cuando afirma que cualquier posibilidad de individualización en Catalina era apenas promisoria. Cabe resaltar además que la actitud del personaje va más allá de los límites que tenían las mujeres para escribir de los años 20 a los 60, y que ese deseo de pasar de objeto a sujeto sí se cumple, si tenemos en cuenta esa Catalina que había aparecido en 1929 como personaje de la novela Hados, según Hannah Marian, en el texto Recuperación de las voces de una década, feminismo y literatura femenina en los años 20. La novela Hados fue la única que se conoció de Isabel Pinzón de Carreño, firmada con el seudónimo Isabel de Montserrat. Ella tomó abiertamente la bandera del feminismo. Fue una obra publicada hacia el final de la década de 1929 en los Estados Unidos. Esta novela reflejó las experiencias feministas de su autor en Colombia, Europa y Estados Unidos, porque renunció a las preocupaciones de las mujeres colombianas sobre la sociedad tradicional religiosa, la sociedad modernizadora y progresista. Esta obra es una muestra de las contradicciones y confusiones que rodearon al feminismo de esos momentos. Catalina, la protagonista, al viajar a un convento en Francia, se enamora de Ludovico, el hermano de su amiga. Se separa cuando Catalina se va de viaje y éste entra al servicio militar. Con el comienzo de la guerra, Catalina regresa a Francia para ayudar en el convento ahora convertido en un hospital donde descubre la supuesta muerte de su amado. Catalina, acompañada por su hermano, vuelve a Colombia. La madrastra lucha por casarla y ella se libera de esa situación por los beneficios de tener un empleo y una educación adecuada. Viaja mucho y se dedica a escribir artículos y cartas sobre la importancia de la educación para la mujer, pero a pesar de esta actitud feminista, la meta de Catalina sigue siendo la de casarse con Ludovico, ya que descubrió que no había muerto en la guerra. Se encuentran varios años después y se casan. Ella cumple así con el deseo de ser la compañera que todo hombre necesita para ayudarle a realizarse o a hacerse célebre. Según Catalina, el propósito de su educación y trabajo es ser una compañera más adecuada para el hombre y ayudarle a él a tener éxito en la vida. Página 18 a la 21. Como vemos, esa Catalina de Hados está llena de contradicciones. Habla de trabajar y estudiar, pero también de ser la herramienta para que un hombre sea mejor. Sin embargo, se le reconoce que de esta manera inicia el movimiento feminista en Colombia. Los críticos y analistas comienzan sus historias con los años 30, época en que realmente se emprende la colaboración entre los feministas para crear un movimiento a escala nacional. De Jong señala, por ejemplo, cómo en diciembre de 1930 se realizó el cuarto Congreso Internacional Femenino en el Teatro Colón de Bogotá, a pesar de las contradicciones en los ideales del movimiento, que son señalados claramente en Bogotá de las Nubes y que veremos en el siguiente subtítulo. Terminamos este apartado diciendo que Catalina ha protestado contra todo lo que la ha sometido. El mundo se le viene encima y termina llorando mucho, pero no lo hace por la muerte de Giorgio y Samuel.
Lo hace por una muchacha borrosa y desprevenida que aceptó un destino impulsada por su madre, que después de ver lo que era el matrimonio renunció a seguir siendo excluida, encerrada en una casa esperando un hombre, y se enfrentó a la condena por transgredir las normas legalmente establecidas, amando a quien quería y participando de la lectura que le permitía evadir su realidad por momentos. Esa condena social la exilia en Bogotá y aunque llora por esa muchacha que fue, no llora por la mujer que es ahora. Esto nos permite entender que para ella es muy claro su paso de objeto a sujeto, pues entre sus principios ya no están la modestia, la virginidad la modestia, la virginidad y la sumisión que aparecen en la página 30 como condición para ser feliz y agradar a su marido.